recibiendo con gran gusto a Álvaro Padrón. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por la invitación. Puntualidad que alemana. Me acostumbré, pero es verdad que 20 años trabajando con alemanes te condiciona. ¿Qué hiciste con los alemanes? Fui el director de la Fundación Friedrich Ebert, una fundación. El sistema político alemán cada partido tiene una fundación, es una cosa muy interesante. Intenté más de una vez plantearlo en Uruguay, porque las fundaciones tienen la responsabilidad de algo que se llama cuidar la democracia. Y son, digamos, el sujeto que se encarga entre elección y elección de hacer cosas. Acá estamos acostumbrados a ver a los partidos muy fuertes en el momento electoral, incluso en el momento que hay una parte de financiamiento. Bueno, en Alemania hay una ley que financia a los partidos a través de las fundaciones y hacen trabajo político con la sociedad, investigación y mucho de política internacional. Entonces, esa fundación que es de la socialdemocracia, del Partido Socialdemócrata, el más antiguo que hay en Europa, tiene redes en todo el mundo, una oficina en Uruguay y fui director 20 años allí. En aquel momento tal vez no tenía esa denominación de think tank, pero no. Era un tanque de pensamiento. Sí. Vos sabés que he peleado mucho por encontrar un término que nos permita que la gente entienda, ¿no? Porque estamos hablando de un término en inglés que yo creo que a estas alturas más o menos se entiende, pero en realidad es una forma de pensar la política sin que sea directamente el partido. En Uruguay se ha hecho algún intento, el Frente Amplio tiene la Fundación Liber Seregni, el Partido Nacional tiene la suya, el Partido Colorado también, pero es muy bueno en términos además de generar el ingreso económico a los partidos desde un lugar que no sea puramente electoral, ¿me explico? Entonces, fue una experiencia muy interesante. De hecho, está aquí también la Konrad Adenauer, que es del partido que ahora es mayoritario en Alemania, la Neumann, que es del Partido Liberal. En fin, es un sistema que habría que pensar un poquito porque en esta crisis que tenemos de la política. Qué interesante ese punto. Iba a ir a él porque has mencionado, con mucha sensatez, que nada de lo que ocurra en el mundo nos es ajeno y que nada de lo doméstico puede estar desconectado de lo internacional. Eso efectivamente es así y me lleva a preguntarte, Álvaro, por lo positivo o lo negativo o lo neutro o en fin, lo que tú definas respecto a esa excepcionalidad uruguaya, la singularidad, sentir que somos distintos, entonces acá tenemos la democracia más sólida del mundo, por lo tanto nos tiramos en la hamaca paraguaya a descansar. Bueno, yo me peleo un poco con esa visión porque creo que primero es como no asumir que somos parte de un todo y el todo es el mundo y en particular la región y por lo tanto es muy difícil que no tengamos de alguna manera interdependencia, conexiones. Creo que a veces la burbuja en la que estamos algunos nos impide ver que hay una parte de la sociedad que está mucho más conectada con ese otro mundo y que incluso incorpora elementos que nosotros creemos que no nos van a pasar. Y además, esta es quizás una mirada más vinculada a lo medicinal, pero yo creo que no hay vacuna contra los problemas que hoy tiene gran parte del planeta. Y en ese sentido que estábamos hablando, que es el deterioro de la democracia, si nos comparamos con la región, es verdad que salimos bien, pero si nos comparamos con nosotros mismos, no. Entonces, aquí también hay un cierto desgaste, sobre todo en generaciones jóvenes, y yo creo que es donde hay que mirar con más cuidado, porque además hay toda una transición a lo tecnológico, a las formas nuevas de comunicación, a las formas nuevas de socializar, y en ese sentido es imposible que nosotros no terminemos a la uruguaya teniendo alguno de los efectos que nos preocupan tanto en otros lados y que decimos a nosotros no nos va a pasar. Como el populismo. Por ejemplo, claro que va a venir. De hecho, hay personajes que hacen eso. Yo creo que es verdad que tenemos algunas características potentes. Yo creo que la más importante de todas en este momento es la capacidad del diálogo. El hecho de poder convivir con lo diverso, respetarlo, pero también ahí, y vos que venís de muchos años de periodismo, podés perfectamente darte cuenta que ha ido aumentando también los niveles de descalificación, de enfrentamiento, de polarización, y sobre todo, y esto que creo, esto sí que no hay forma de no entrar, es el peligro de que el periodismo, que es absolutamente central en la democracia, empiece a perder peso en relación a otras formas de comunicarse y de informarse, que empiezan a parecer válidas
sin que nadie discuta que detrás no hay un trabajo, no hay una investigación, no hay un chequeo de fuente, no hay sobre todo la preocupación de no decir una mentira. ¿Estás notando algo de eso? Estamos viviendo eso. Estamos viendo eso y es un fenómeno que está impactando de manera durísima a las democracias de todo el mundo, empezando por una de las más desarrolladas, que es la de Estados Unidos. Se miente sin ningún problema. Y luego no hay que hacerse cargo de lo que se dijo. Entonces, y si observás, ayer pasó con el cargado de defensa de Estados Unidos, la agresión que tuvo hacia los periodistas porque habían planteado un informe del Pentágono, no es que lo inventaron, es un informe oficial, y los acusó de ser ellos los reproductores de ese informe. Entonces, y escuchen el tono con el que les habló. Y yo creo que ese enfrentamiento al periodismo es un golpe durísimo a la democracia, porque al final es un golpe a la libertad de expresión y a que los ciudadanos nos enteremos de cosas a través de una profesión que es clave, que hace que no valga lo mismo, que no pueda uno escribir. Vos acá no podés decir cualquier cosa, pero en las redes se puede decir cualquier cosa. Entonces, hay un fenómeno allí que está operando en esto que yo digo es un deterioro de la democracia, y creer que en Uruguay no nos pasa distinto, sí, como todo. Es como decir, no vamos a tener problemas climáticos en Uruguay porque estamos no sé qué, lejos de, bueno, y ya tuvimos un momento de sequía y abríamos la canilla y salía agua salada. Entonces, esa idea de que no nos va a pasar es un gran problema. En esa línea, Álvaro, hace mucho se viene insistiendo con que en algún momento el crimen organizado va a permear al sistema político. Y digo va porque ninguno tiene pruebas contundentes de que ya esté sucediendo. ¿Es otro de los riesgos que ves? Sí, es otro aspecto de, no voy a decir de la globalización porque es un término tan genérico, de la interdependencia. O sea, lo que tenemos que entender que hay actores que funcionan a nivel transnacional. Es muy fácil explicarlo con las empresas. O sea, todos vemos permanentemente empresas que tienen carácter transnacional, que no son uruguayas, digamos. Eso quizás hace 50 años era muy poco común, ahora es mucho más común que empresas nacionales. Todo un debate, ¿no? Porque además las empresas nacionales van perdiendo la capacidad de competir. Es una cosa que no la estoy diciendo yo, la dicen las cámaras empresariales, que dicen que se tienen que dedicar más al pequeño empresario que a el equilibrio o la atención a los intereses de las grandes. Entonces, con las empresas ya lo aprendimos y nos dimos cuenta que el tamaño y el origen de algunas empresas hace que uno tenga que entender que su comportamiento no tiene que ver con Uruguay, sino con una estrategia mucho más amplia. Nos pasó con Pedido Ya hace poco, ¿no? Decidió salir de una parte de la infraestructura uruguaya, llevarla a otro país, o la empresa de automotores japonesa. En fin, estamos más acostumbrados. Bueno, eso la razón de eso es porque ese actor, en este caso una empresa, es transnacional. Lo mismo está pasando con el crimen organizado. Al tener una articulación transnacional, no podemos solo enfrentarlo desde la perspectiva nacional. Y ahora además tenemos hasta un uruguayo famoso por ese rol. ¿Y alguien piensa seriamente que vamos a poder enfrentar eso? O, por ejemplo, atrapar a un personaje así con una política exclusivamente nacional. Entonces, no es solo que nos va a terminar pasando, es que si no somos capaces de coordinar con otros ese proceso, no lo vamos a poder resolver. La seguridad debe ser de los temas más naturalmente pensados como algo interno. Es más, el ministerio se llama así, Ministerio del Interior. Y sin embargo, está demostrado que ya es un fenómeno transnacional y que por lo tanto solo va a poder ser resuelto en una combinación inteligente entre políticas nacionales y una coordinación regional. De hecho, ayer se hacía como anticipadamente el festejo del aniversario de Estados Unidos, ¿no? Del 4, porque se iba la embajadora y en vez de ser el 4 de julio lo adelantó. Y una de las preguntas recurrentes era cuándo vuelve la DEA a Uruguay, ¿no? Como una especie de necesidad de tener yo no voy a decir una referencia, pero sí una coordinación quizá con el banco de datos y de información y de investigación más potente que tiene el mundo. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? No hay forma de no ser parte de ese mundo. Y lo mejor que podríamos hacer es prepararnos para eso, porque después nos sorprendemos. Le pasó a Ecuador, y hoy la política y la sociedad ecuatoriana vive en torno al problema de la seguridad y el crimen organizado. Claro. Entonces, donde allí sí se notó claramente que el crimen organizado permeó al sistema, permeó a los políticos. Pero yo coincido contigo que no tenemos pruebas, pero a mí me costaría mucho pensar de que ya no hay niveles
de penetración, porque es un poder con muchos recursos económicos. Y los recursos económicos son claves para cualquier área, para el área laboral, para el área, por supuesto, política también. Es como decir que el fútbol no tiene que ver con la política. ¿Me explico? O sea, no, es imposible que no se permeen dinámicas tan potentes y más aún en los territorios. Entonces, mientras más rápido tengamos conciencia de esto, más rápido vamos a poder trabajar en un diagnóstico y en una solución. Ya no blindarse, pero por lo menos prevenir. Es imposible blindarse, pero lo que sí es claro que se puede anticipar y que por lo tanto yo creo mucho en el sistema de partidos. Una de las cosas más importantes de Uruguay y lo que nos diferencia más con los demás países es el sistema de partidos. En otros lados, al no haber partidos, es todo mucho más frágil y más individual y más permeable. Yo creo que los partidos en Uruguay son una gran garantía de que estas cosas ocurran menos, nunca que no ocurran. Álvaro Padrón está con nosotros, como decíamos, analista internacional, se desempeñó como director de este proyecto que mencionábamos de la Fundación Friedrich Ebert, secretario general del Instituto del Tercer Mundo. ¿Integrás el Instituto Lula o lo integraste? Sí, aún ¿no? Y allí me lleva también a otra cuestión. Te escuchaba con Gabriel Pereira en una entrevista aludir, por ejemplo, a la frase de Herrera, Uruguay es internacional o no es, y a una idea que te dejó planteada Pepe Mujica. Sí. Bueno, qué dos nombres potentes, ¿no? Eso también te das cuenta, como engancho con lo que decíamos antes. ¿Por qué vamos a ser aldeanos si supimos ser tan internacionalistas? Es como un retroceso, porque si me dijeras, bueno, siempre fuimos un país cerrado, tipo isla, pero no, Uruguay fue increíblemente internacional. Y fue la mejor versión del Uruguay. Uruguay tiene un prestigio y un peso que no se corresponde con su tamaño, ni económico ni poblacional, y eso lo hace además un actor muy relevante. Está pasando en este momento porque al haber tanta polarización y tanto problema en la región y en el mundo, un país que garantiza diálogos, consensos, respeto a las normativas, instituciones fuertes, pluralidad, y todo eso tiene que ver con una historia, con gente que dejó en este país esta idea de que el Uruguay merece conectarse con el mundo, primero para ser un mejor país y luego para contribuir a un mejor mundo. Uruguay fue clave para crear organismos internacionales. No es casual que tengamos aquí a la LADI. Uruguay se llamó Ronda Uruguay del GATT, que es la que crea la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio se crea a partir de una reunión en Uruguay y se le llamó a esa Ronda Uruguay. El Mercosur tiene sede aquí, ¿por qué? Y así puedo seguir, es decir, y ahí te diría, Daniel, que está uno de los desafíos más importantes. No solo no aislarse, sino pensar cómo contribuimos y cómo jugamos un papel determinante, entre otras cosas, aunque parezca que digo un disparate, para garantizar la paz. Uruguay puede ser un factor de solución de conflictos a nivel planetario. Nos están buscando quienes hacen eso en el mundo, noruegos, cataríes, diciendo precisamos que en América Latina haya un punto focal que nos ayude a construir procesos de paz. Ya lo hicimos con Colombia. Vamos a seguir lo de la pausa hablando con Álvaro Padrón, asesor del presidente en materia internacional. ¿Qué es lo que más te pregunta en este momento o en estas circunstancias el presidente Orsi? Me lo respondes luego de la pausa. Estamos hablando con Álvaro Padrón, que como decíamos, entre otras múltiples actividades, con tareas de investigación en el Instituto de Ciencia Política, como docente en la maestría del Centro Latinoamericano de Economía Humana, también fue dirigente sindical, muy recordado, integró el secretariado del PIT-CNT, pero además asesora al presidente. ¿Qué te pregunta Orsi en este contexto tan incierto, tan neblinoso, tan confuso? Yo tengo la suerte de tener ya varios años de acompañar a Yamandu Orsi, cuando era intendente y cuando estaba lejos de pensarse en candidato y mucho menos en presidente. Y siempre le interesó mucho el tema internacional y siempre conversábamos de eso. Hoy yo creo que una preocupación central, y además es mi tarea, es ayudar a fortalecer la integración en la región. Y ahí se engancha mucho con el legado de Mujica, ¿no? O sea, de alguna manera para este gobierno y por lo tanto para Yamandu Orsi, la prioridad en la región y la necesidad de construir región es un enfoque que se pretende dejar como de alguna manera
sobre todo un aporte, ya no solo a Uruguay, esto que decía antes, ¿no? Sino desde Uruguay para la región. Y allí lo estamos haciendo en un esfuerzo de coordinación con la Cancillería. Yo soy también secretario ejecutivo del CEFIR, Centro para la Formación y la Integración Regional, que lo preside Alberto Volonté, y esto no es casual, claro. O sea, es una lógica en donde intentamos mostrar que Uruguay merece en estas cuestiones tener una política de Estado. Yo me formé en los temas internacionales a partir de la creación del Mercosur en el 91, yo creo que el Uruguay cambió a partir de allí, y algo parecido está pasando ahora. Puede haber un punto de inflexión que ponga a Uruguay en un rol absolutamente determinante. Yo creo que ya no hay que explicarle a la gente que la política internacional vino para quedarse, claro. Y como vos decías al principio, me gustó mucho esa síntesis, te la voy a robar, no se puede pensar lo interno sin lo externo. Es decir, la política exterior ya no es una política de afuera, tiene que ser parte de la discusión de la estrategia del país. Porque casi nada de lo que pretendemos hacer lo vamos a lograr si no tenemos una buena inserción internacional. Y me refiero a cosas tan concretas como el empleo, el desarrollo, la inversión, ni que hablar lo que acabamos de mencionar, ¿no? El poder resolver temas de seguridad, el resolver cosas de salud. Pensemos lo que nos pasó con la pandemia. La pandemia no fue un problema de Uruguay, terminó en Uruguay pero empezó fuera. Entonces, nada se puede separar de ese mundo que nos rodea, pero en ese mundo que nos rodea lo primero que hay es la región. Y si nosotros somos capaces en esta etapa de construir una región más fuerte, esa región va a poder opinar en el concierto internacional que se está discutiendo ahora cómo va a ser para los próximos 100 años. Exacto. Y ahí también me lleva a tus conversaciones con José Mujica, porque también el otro día te escuchaba con Gabriel hablar de esto de la creación de una entidad política regional, que es un poco lo que venís mencionando, pero tiene un hito ahí a mediados de julio. ¿Cómo se configura? ¿De qué se trata? ¿Con qué propósitos? ¿Cómo explicar que no es un sistema, una institución más? Duplicar el esfuerzo de lo institucional que muchas veces queda como una cáscara hueca, ¿no? Sí, ahí está la clave, ¿no? Cómo aprendemos de los fracasos y cómo no repetimos errores. En realidad, vuelvo a la conexión entre la priorización del gobierno y sus actitudes. Uruguay, en la última cumbre de la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, lo más grande que tenemos en América Latina, casi todo el continente, menos Estados Unidos y Canadá, esa entidad la va a presidir Uruguay a partir del año que viene, en el 2026, pero ya integra la conducción porque funciona una troika con el país que fue hasta ahora presidencia, que fue Honduras. Asumió Colombia, que la está ejerciendo ahora, y como nos va a tocar a nosotros, somos parte de ese triángulo que conduce el proceso más importante que tiene América Latina y el Caribe, que negocia, entre otras cosas, con China. Acaba de ocurrir el foro China-CELAC, va a tener en noviembre una cumbre con la Unión Europea, tiene la cumbre de las Américas luego en diciembre y un encuentro con África el año que viene. Es decir, esto es geopolítica pura. Y nosotros necesitamos que eso se fortalezca, y por eso Uruguay pidió la volada y todos los países le votaron por unanimidad ser la presidencia durante un año. A partir de julio, y es esa fecha que tú mencionabas, vamos a ser presidencia del Consenso de Brasilia, que es lo que de alguna manera es el resultado de la evolución de la UNASUR. La UNASUR no es posible porque hubo mucho debate ideológico allí, y ahí viene un componente que es muy importante para esto que vos planteabas de cómo no repetir errores. No podemos tener procesos de integración asociados a ciclos políticos. Necesitamos que los procesos de integración trasciendan los cambios de los gobiernos, porque si no, es como la política internacional a nivel nacional. No podemos cambiar de política internacional cada 5 años. La política internacional es demasiado estratégica para estar toqueteándola, y ni que hablar cambiándola cada 5 años, pero eso pasa dentro de un país, pero pasa como región. Claro. ¿Asumen la posibilidad del veto ideológico? No, es que hay que evitar esa sensación, porque en realidad lo que tenemos que hacer es colocar elementos que nos permitan llegar a acuerdos, quizá no entre todos. Se puede decir, bueno, de 33 países, hay 20 que pueden, que quieren, que están en condiciones, que acuerdan que se avance. Entonces hay que superar esa etapa, en donde parecía que, de hecho nos pasó en Honduras, hubo 3 países que planteaban que no hubiera una declaración, que además no tenía ni que ver con una alineación ideológica. Uno era Nicaragua, otro Argentina y otro Paraguay. Totalmente diversos en términos ideológicos. Entonces, hay que evitar la relación ideológica con los procesos de integración. No estoy diciendo que no sean
al final definiciones políticas, pero necesitamos tener consensos básicos que nos permitan que la región discuta lo que está pasando en el mundo, porque si no el nuevo orden que se está armando nos va a tener afuera. Eso del nuevo orden nos tiene afuera, o sea, podemos estar en la mesa o como el menú, como creo que en algún momento lo escuché, o sea, nos comen crudos si no internacionalizamos más a Uruguay. Ahora, esto en el marco de una caída fuerte en la confianza en los grandes organismos internacionales. Se entiende que no están a la altura de los enormes desafíos que se les plantean, por ejemplo, con estas situaciones de conflicto. De la guerra, sí. Yo agregaría el riesgo de que el planeta entre en crisis climática. Mientras, en vez de enfatizar eso, que era para donde parecía que íbamos, los conflictos armados terminaron corriendo ese foco, y miren la discusión en Europa, y particularmente la cumbre de la OTAN, discutiendo el 5% de la inversión del presupuesto de cada país para el armamentismo. Claro. O sea, es una locura. Ahora, lo que te digo es que la crisis del multilateralismo no es una crisis de la idea de que hay que tener una gobernanza global, es de una forma de hacerlo que tiene que ver con la salida de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el mundo no es el que era cuando se armó este sistema de gobernanza global, que es básicamente Naciones Unidas y todos los demás organismos. Y nadie esperaba que la principal potencia que creó eso y que se benefició con eso, porque es la potencia que de alguna manera generó toda esta etapa que conocemos nosotros, que somos contemporáneos en la humanidad, que es Estados Unidos, ahora lo niega. Es decir, no esperábamos eso. Esto es un cambio que tiene mucho que ver con el cambio en la política, ¿no? Y con nuevos liderazgos que están teniendo una actitud de romper las reglas y de plantear que no hay que... lo políticamente correcto dejó de ser rentable en términos electorales. Entonces, que la principal potencia que ordenaba gran parte de ese sistema que se había creado, entre otras cosas, al final de una guerra, de la Segunda Guerra Mundial, no lo respete, es la demostración de que ya no funciona. La pregunta es, si hay que crear uno nuevo, que además no nos viene nada mal a los que nunca nos beneficiamos del sistema anterior, porque el sur siempre fue condicionado, por eso nos dicen periferia, subdesarrollado, en fin, nosotros no fuimos los generadores de esas reglas de juego. Lo que tenemos que hacer ahora es ser capaces de influir en el nuevo diseño. Claro, y hay posibilidad de influir porque también allí se entiende lo que tú decías, a Uruguay como país de paz, con un talante parándose con equilibrio en el concierto internacional. ¿Así lo ves al gobierno? ¿Qué expectativas tenés? ¿Cómo hay que comportarse en este nuevo mundo o en este cambio de época? Yo no solo veo al gobierno, sino veo al país en esa tarea. Y por eso vuelvo a reivindicar espacios como el CEFIR y la capacidad de personas muy distintas, incluso ideológicamente, estar empujando esa agenda. De hecho, casi todos venimos de la formación de Alberto Metol Ferrer, que pensaba esto. Él le llamaba, hay un libro famoso de él que es Los Estados Continentales. Fue de los primeros en pensar que si América Latina no se constituía como un actor continental no iba a poder pesar. Y él no vivió esta época, en donde definitivamente, como vos decías, se está rompiendo el conjunto de instituciones y reglas del mundo que no dan cuenta de los desafíos actuales. Entonces, es posible y es necesario sobre todo. Y Uruguay puede ayudar. Y ahí esto no es nuevo, ya lo hicimos. Yo puedo nombrar a Enrique Iglesias, un gran uruguayo actor internacional, presidente del BID 2 veces, creó la Secretaría General Iberoamericana. Es decir, la cantidad de cosas que Uruguay puede hacer, que hizo y que ahora puede hacer, porque la diferencia más importante está en la confianza. Uruguay es un país que genera confianza. Nadie va a pensar que nos vamos a llevar puestos. Nosotros no somos Brasil ni México, que con su tamaño generan un problema de hegemonía. Nosotros tampoco somos un país que no sea confiable en términos institucionales. Y nosotros tenemos una práctica de diálogo que primero la tenemos aquí dentro. Por eso es tan importante la imagen de los presidentes y los expresidentes cuando se los ve fuera de Uruguay o dentro de Uruguay y nos miran con, yo no voy a decir envidia, ojalá fuera con admiración y al mismo tiempo con la necesidad de tomar esa referencia en los países, por ejemplo, los vecinos. Entonces, ahí hay una ventaja enorme de Uruguay en un momento que eso escasea. Y nosotros tenemos que ponerlo al servicio de un proceso regional que luego también lo vamos a capitalizar
como país. Sí, y que esto no quede simplemente como una cosa naif, una entelequia, porque si vamos a hablar en este mundo capitalista de los beneficios comerciales que también son importantes, del impacto sobre la economía, de un país que necesita desarrollarse y crecer, tiene mucho que ver también con estas decisiones internacionales. Es que nada de entelequia, o sea, otra de las características de la iniciativa de Mujica es no crear nuevas instituciones, sino usar las que tenemos, pero al mismo tiempo tener proyectos concretos. Y yo te agregaría, nosotros nunca vamos a estar en las mesas importantes si no nos asociamos para estar. Por ejemplo, estamos a días de la cumbre de los BRICS en Brasil. Nos invitan, va a estar el presidente uruguayo. ¿Por qué? ¿Porque es miembro de los BRICS? No, porque el que conduce en este momento los BRICS es Brasil. Y el gesto de Brasil, como lo hizo con el G20 hace unos meses, es invitar a los países de la región. Eso nos permite estar en la... Si uno no está en la mesa, seguro que no va a influir. Sí. Si está en la mesa, puede empezar a plantearse influir. Pero lo que yo te decía del papel de Uruguay, que repito, no es solamente para la coordinación regional, es por ejemplo para ser un actor de paz, genera impactos directos también a nivel del empleo en Uruguay. Eso, empezaste diciendo que tuve 20 años trabajando en la Fundación Eber. El hecho de hacer eventos en Uruguay, de que Uruguay sea sede de organismos internacionales, te lo puedo traducir a transporte, hoteles, alimentación, aeropuerto, o sea, no voy a decir que somos Bruselas, pero les puedo asegurar que hay un componente y además hay una vida en la sociedad que termina generando un impacto, además del prestigio que supone que juguemos ese rol a nivel internacional. Álvaro, no nos queda más tiempo, podemos hablar más adelante con gran gusto de tantos temas. Una cortitita, pero en 30 segundos, ¿no? Cuando vos aceptás la invitación de Brasil para el BRIC, ¿asumís de pronto que el amigo Donald Trump te puede sacar una amarilla? No, porque nosotros tenemos que estar en todos lados donde nos invitan. Y vamos a estar en la Cumbre de las Américas que convoca Estados Unidos y vamos a participar de todos los ámbitos. Esta no es una época de hacer opciones. Hay que estar en todos lados y es posible que un país como Uruguay y una región como esta no tenga que estar eligiendo con quién se lleva bien. Álvaro Padrón, muchas gracias. A ustedes.